Bueno, muchas gracias por venir, es un gran placer estar acá y agradezco también a los amigos de la Universidad de Tel Aviv por invitarme a este evento tan interesante. Y de lo que yo voy a hablar, compartiendo acá con Claudio el panel, es un poquitito acerca de qué cosas le pueden pasar a la Argentina en los años por venir, que probablemente sean muy interesantes, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si salimos de esta Argentina que podríamos, entre comillas, llamar rebelde y nos convertimos en un país parecido a la región, a Brasil, a México, a Colombia, con las particularidades de la Argentina? Pero ¿qué pasa si empezamos a hacer cosas parecidas a los demás? Y voy a tratar de ponerlo en números y de sacar algunas conclusiones. También de pensar un poquitito de qué cosas nos tenemos que cuidar si nos va bien, qué errores podemos cometer en una Argentina que empiece a enfrentarse a problemas nuevos, ¿no? Entonces, la Argentina rebelde tiene algunas particularidades, hace algunas cosas que en general no se hacen en el mundo en esta época. Se hicieron en otras épocas, en los 70s, en los 60s, cuando, por ejemplo, no se habían inventado los mercados de capitales. Un país se quedaba sin dólares y empezaba a inventar cambios múltiples, se frenaba la economía, no podía suavizar sus ciclos con el mercado de crédito. Pero en pleno siglo XXI, eso ya no ocurre y la Argentina sigue en algunos aspectos utilizando algunas políticas y algunas herramientas y prescindiendo de otras que le permitirían tener ciclos más estables, un crecimiento más constante. Entonces, una de las características que tiene la Argentina rebelde es que tiene tipos de cambios múltiples que básicamente lo que han generado es que desde el año 2011 dejen de entrar capitales a la Argentina. Es decir, la Argentina expulsaba capitales durante la década pasada, pero además de expulsar capitales, otros venían. Ahora, esos que venían no vienen más, al menos a través del mercado cambiario oficial, porque el día que entran a la Argentina tienen que hacer una pérdida de 20%, 30%, 40% según donde esté la brecha en ese momento. Entonces, básicamente la Argentina, cuando pone el cepo y cuando pone controles de capitales tan estrictos, empieza a privarse de la entrada de capitales. Otro hecho saliente de la Argentina rebelde es que tiene un déficit fiscal bastante alto y lo más distintivo de ese déficit no es el tamaño. Argentina tiene un déficit a PBI de 5 puntos que es, por ejemplo, ligeramente superior al que tiene Estados Unidos, que es de 4 puntos y medio del PBI. No es tan distinto al que tiene algunos países en crisis de Europa como Grecia o Portugal. El hecho distintivo que tiene la Argentina es que ese déficit de 5 puntos del PBI lo financia con emisión monetaria. Y financiar un déficit con emisión monetaria puede funcionar durante un periodo muy corto de tiempo mientras la gente quiere esos pesos, por ejemplo, una situación de mucho desempleo o arrancando con una economía muy desmonetizada, pero eventualmente, si uno emite persistentemente moneda que la gente no quiere, termina generando inflación. Entonces, la Argentina rebelde tiene un déficit fiscal muy alto y lo financia con emisión. La imposición del cepo también agravó el problema de la oferta de divisas, no solo desde el punto de vista de la cuenta capital del balance de pagos, sino que también se estancaron las exportaciones. Para una persona que marginalmente tiene que decidir, una empresa tiene que decidir si con lo que produce lo exporta o lo vende localmente, la brecha llevó a muchas empresas o a productores agropecuarios a volcar una parte más grande de su producción al mercado local que al mercado externo para no recibir dólares devaluados en relación al tipo de cambio al cual podía finalmente convertir
sus pesos, que era el tipo de cambio paralelo de contado con liquidación, a las distintas versiones del tipo de cambio que se puede comprar. Entonces, desde el año 2011, las exportaciones argentinas no crecen. La realidad es que ahora empezamos a tomar conocimiento, además, que en 2013 probablemente se derrumbaron y que las cifras fueron retocadas también, como las limitaciones, como otras cifras, lo cual agravaría este problema. Pero si la Argentina hubiera seguido con las exportaciones creciendo a un ritmo parecido al que traían hasta 2011, hoy tendríamos exportaciones por un valor de 13.000 millones de dólares más altas que las que tenemos hoy. Y la Argentina rebelde, finalmente, se dio el lujo de expulsar capitales hasta que se le acabaron las reservas. Hasta este año, o hasta diciembre, enero de este año, el gobierno dejaba que las reservas caigan y caigan. De hecho, a finales de 2011 las reservas eran casi 50.000 millones de dólares. El gobierno reacciona cuando son 30.000 millones de dólares y pone el nivel de reservas como nueva variable organizadora de la política económica para evitar una crisis financiera. Pero hemos tenido una caída muy fuerte de reservas en momentos en que la Argentina, en que el resto de los países de la región estaban acumulando reservas. Y finalmente la Argentina tiene la segunda peor combinación del mundo, excluyendo a Venezuela, de inflación y riesgo país. Es decir, la inflación de la Argentina solo es superada por la venezolana, y también el riesgo país en este momento. Hasta hace poco le ganábamos a Venezuela, ahora Venezuela tiene un riesgo país algo más alto que el de la Argentina, pero eso nos está hablando muchísimo sobre los problemas que tiene la Argentina y sobre el potencial que tiene la Argentina también una vez que empiece a tener una tasa de interés más baja para financiar la inversión del sector privado, para que los consumidores puedan también tomar financiamiento de largo plazo, también cuando bajemos la inflación y podamos recrear un mercado de capitales de mediano y largo plazo. Y la Argentina, esta también, que hace cosas tan distintas a las regionales, ha llevado el gasto público consolidado, es decir, el de la nación, las provincias y los municipios, desde 29 puntos del PBI hasta 50. Es decir, nos hemos puesto encima 21 puntos más de gasto público en relación al PBI, lo cual necesariamente hace que la economía crezca más despacio. La productividad del gasto público en relación a la del gasto privado es mucho más baja. Es decir, eso probablemente puede eventualmente darnos una economía menos volátil, pero que también crece menos. Entonces, es cierto, cuando hay recesiones, la recesión se siente menos en la ciudad de La Plata, que, digamos, donde hay una gran proporción de empleados públicos, que en una ciudad con un gran componente industrial. Ahora, cuando las cosas van bien, realmente una ciudad que produce maíz, soja, autos o petróleo, tiene chances de crecer mucho más y generar mucho más bienestar para sus habitantes. Entonces, la Argentina se cargó encima un nivel de gasto parecido al de un país que ya llegó, como Francia, pero quiere seguir creciendo para hacer el catch-up con Francia. Es decir, ahora, con este gasto público nos vamos a quedar creciendo al ritmo francés, con una población que no crece al ritmo francés. En Francia la población no crece y la Argentina crece más de 1% anual. Entonces, son cosas muy estructurales que la Argentina va a tener que ir cambiando en el futuro. Ahora, mientras nosotros tenemos todos estos problemas tan de los años 60, tan de los años 70, tan básicos, hay otro mundo allá afuera, y durante un ratito los quiero invitar a pensar cómo sería la Argentina si empezara a tener números más parecidos a los de los países de la región.
Entonces, fíjense lo que ha sido la entrada de capitales, lo que es la entrada de capitales hoy a América Latina. En promedio, la entrada de capitales neta, entrada menos salida, al conjunto de países conformado por Brasil, Chile, México, Colombia, Perú y Uruguay, es de 5,9 puntos del PBI, 6 puntos del PBI. Mientras que en la Argentina tenemos salida. Fíjense lo que son los balances primarios en la región, es decir, el resultado fiscal antes del pago de intereses en proporción al producto, y en promedio la región tiene un superávit primario de 1,1 puntos del producto, de Argentina un déficit de 2,9, también con la salvedad de que la región cuando tiene un déficit lo financia emitiendo deuda y Argentina lo financia emitiendo. Las reservas internacionales de la Argentina en relación al PBI son las más bajas de la región. Argentina tiene nada más que 6 puntos del PBI de reservas, cuando la región tiene 19 puntos del PBI. Realmente el nivel de reservas que tiene la región comparado con la Argentina es 3 veces el nivel que tenemos nosotros, y para que Argentina tuviera el mismo nivel que la región hay que remontarse al año 2010, cuando en relación al PBI teníamos la misma cantidad de reservas que los países de la región, y eso coincide justamente con la explosión del déficit fiscal y el momento en que la Argentina también empieza a pagar su deuda con reservas internacionales. Entonces deterioró su ratio de reservas al PBI por 2 vías, ¿no? En términos de gasto primario, la Argentina, esta cifra que ven aquí no coincide con la anterior, simplemente porque acá estoy mostrando nada más que el gasto del gobierno federal, sin provincias ni municipios, pero también tenemos el récord de la región, somos el país con más presencia estatal dentro de su economía. Entonces, una comparación muy sencillita que resume las variables que estuvimos viendo, nos muestra que Argentina tiene más déficit, menos reservas, más gasto público, más riesgo soberano, más inflación, y todas estas variables están interrelacionadas. Ahora, ¿cómo sería la Argentina si le insertamos las variables promedio de la región? No de los países que mejor les va en cada uno de los rubros, sino convertimos a la Argentina rebelde en la Argentina regional. Bueno, la salida de capitales que tuvo la Argentina en el año 2013 de 21.700 millones de dólares, en una Argentina que tiene la misma entrada de capitales que el resto de los países de la región, se convertiría en una entrada de 25.000 millones de dólares. Es decir, que el cambio anual sería de 46.000 millones de dólares más que dispondría la Argentina. En vez de perder 21.000, entrarían 25.000. Imagínense las cosas que podemos hacer con 46.000 millones de dólares más al año. Si la Argentina tuviera el mismo ratio de reservas a PBI que tiene el resto de los países de la región, Argentina tendría 83.000 millones de dólares de reservas. Si tuviéramos el mismo gasto primario en relación al PBI, nuestro gasto primario en relación al PBI bajaría de 134.000 millones de dólares a 100.000 millones de dólares. Nuestro resultado primario, medido en dólares, pasaría de un déficit de 15.000 millones de dólares a un superávit de 5.000. Nuestro riesgo soberano sería 168 puntos básicos, es decir, rendiríamos, la tasa de interés de Estados Unidos es 2,70 más 1,7, 4,40% anual en dólares a 10 años, y nuestra inflación sería 4%. Bueno, ¿cómo no ser optimista, ¿no? Si pensamos que la Argentina puede empezar a transitar un camino hacia eso, aun cuando no recupere el tiempo que ha perdido, es decir, sin recuperar toda la entrada de capitales que pudo haber tenido durante 10 años y que en realidad fue salida, simplemente sin recuperar lo perdido, pero pasando a comportarnos como la Argentina, como el promedio de la región, el cambio sería impresionante. Entonces, lo que he construido
es un pequeño modelito muy sencillo que lo único que asume es que la Argentina empieza a tener los números de la región en términos de entrada de capitales y usando la elasticidad histórica que tiene la Argentina de importaciones a PBI, es decir, de cuánto crecen las importaciones por cada punto que crece el producto, que para la Argentina es de más o menos 3 veces, es decir, por cada punto que crece el PBI, las importaciones crecen 3 puntos porcentuales. Con los nuevos dólares que tendríamos, cuánto podrían crecer las importaciones, y entonces, por residuo, usando esa elasticidad, ver cuánto podría crecer el producto. Pero además dije otra cosa, como Argentina tiene que recuperar reservas de los dólares nuevos que vamos a tener, que vienen de dos vías. Por un lado, de que recuperamos la tendencia de crecimiento de las exportaciones, y por otro lado pasamos a tener entrada de capitales en vez de salida, la mitad de los dólares nuevos los usamos para acumular reservas. Y la otra mitad para que crezcan las importaciones y poder crecer, ¿no? Entonces, si la Argentina se anima a un esquema de este tipo, en el cual tiene que dejar crecer las importaciones, porque si no las deja crecer, vamos a tener un problema de atraso cambiario gigantesco, porque los dólares que van a entrar los va a tener que comprar el Banco Central emitiendo pesos. Si no lo hace con un superávit fiscal que tendría que ser gigantesco, se nos atrasaría muchísimo el tipo de cambio y subiría muchísimo la inflación. Entonces, la Argentina, para tener un tipo de cambio competitivo, a partir del año 2016, si se produce esta entrada de capitales, tiene que dejar que las importaciones crezcan, tiene que dejar liberar todas estas trabas que frenan hoy las importaciones, y aún si quiere dejar los aranceles al comercio exterior que trae del Mercosur, que siguen siendo igual altísimos, si no dejamos que las importaciones crezcan y nos volvemos voraces en términos de acumulación de reservas, lo que vamos a tener es de vuelta mucha inflación y atraso cambiario.